Y otro dato interesante para mucha gente que transita allí hacia Calcupé siempre, hay un lugar que está entre el desvío a Pirigüí y, perdón, a San Bernardino y ya la ida a Calcupé, que es el famoso Curuzo Pablito. Ese niño había nacido en 1945 y en un día como hoy, por eso el nombre de Pablo, y decía Neri, Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Y él, por esa cosa de la vida, tuvo 6 meses de vida, porque en la víspera de la celebración del día de la Virgen de Calcupé, la Virgen de los Milagros de Calcupé, él falleció en ese lugar que hoy se convirtió en una especie de pequeño santuario, ¿verdad? Sin ser santo ni nada, él, según la gente, hace milagros. ¿Pero por qué? ¿Quién murió? De sed, claro. De sed murió la criatura. Sí. Y lo estaba peregrinando. Se compensó una fiebre tremenda tenía la criatura y dicen que por ningún lado había agua. Y cuando luego van allí para hacer lo tradicional en el Paraguay de ponerle una cruz, dice que emanó agua del lugar y nunca terminó. Y hasta hoy existe una costumbre, yo conozco a mucha gente que detiene el vehículo o si va a pie y se acerca hasta el lugar, hay un pozo, quita el agua del pozo, toma un trago, se lava la cara, enciende una vela y reza y luego continúa. Y de allí que inclusive empresas de ómnibus que tienen la costumbre ni siquiera ya decir permiso, vamos a quedarnos 2 minutos acá, no se bajan y directo a chofer y guarda a sacar el agua, a tomar, rezar y después continuar el viaje. Claro, paréntesis, hay una tradición que el Boejara nos va a poder explicar con el angelito. El paraguayo anteriormente, creo que era hasta los 7 años, 6 años. 7 años. Uno se velaba con tristeza. Tenía que haber música, alegría. Además, había un angelito purajé, Claro, había un canto al angelito. ¿En serio? Sí, pero hay algo terrible detrás de eso. Terrible. Que vos podías estar, porque el angelito, como no tenía pecado, fallecía y se convertía en un ángel. Y vos ahí podías ir a llevar serenata. Era algo de alegría. Una fiesta porque tu ser subía directamente a los altares. Sí. Porque no tenía pecado. Sí, no se habla de pecado. Pero ojo, la mamá tenía que estar al lado del ataúd cuidando la mano del angelito. La mano derecha. Sí. ¿Por qué? Y el hecho de esta parte, de esta falange acá, del meñique, en un descuido se la arrancaba. De allí vino después la costumbre de Sí, la usarle arrancaba, sí. se la arrancaba y esto se usaba como un amuleto, un curundú, que siempre en el lado derecho, el lado Así derecho, como el la lado patita del conejo. es más bueno, pero ¿qué hacían? Un corte en el Se metían antebrazo, dentro. ahí en la pierna, y allí ponían el dedito. Y eso parchaban y quedaba allí. Y ese era el famoso abogado. Dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Claro, porque era el dedo de un angelito, era el dedo de alguien sin pecado, Sí. y eso era el amuleto de la buena. Pero eso en todo el mundo, solo acá. Acá sobre todo con mucha fuerza, ¿verdad? Pero no moría la gente así. No, pero sí, si la gente quería por él. O sea, te pueden enamorar. No. No, es medio raro. Es una cosa- Pero digo nomás que... No sé, Qué que cultura. tétrico, que es Les terror. cuento así cortito. Pero era ¿verdad? normal, pues, claro, era Sí, normal. no, pues claro, vos te ibas y lo primero que la gente venía a mirarle El del dedito, porque era el amuleto de la suerte, eran Y dos. por eso después vino la costumbre de cruzarle, ¿verdad? Y ponerle allí la cintita celeste si era varón, o rosado si es mujer, si era mujer, ¿verdad? O si era... Pero imagínate que se tenga que hacer una fiesta cuando fallece tu hijo pequeñito, es ¿verdad? Lo más- más antinatural, pues. Sí, pero era tradición paraguaya, vos Es hacías más todavía. la moneda que se llevaba, las ofrendas que se llevaban para el angelito. Es más, vos podés buscar, Francesco, hace poco se publicó en uno de estos diarios sensacionalistas, una nieta que pedía, o era una hija que pedía que se le saque al papá el amuleto que tenía, porque tenía en el brazo ese amuleto. Bueno, ese fue el caso que le había contado a la gente de ese medio. Era el caso de un pariente que él tuvo una hija y después un buen tiempo tuvo el siguiente hijo, que lastimosamente falleció siendo bebé. Él mismo se encargó de arrancarle el dedito a su hijo. Se puso acá en el antebrazo, vivió toda su vida. Finalmente ya con más de 70 años, él contrae diabetes. Comenzó a complicarse todo, le sacaron el pie, la pierna, todo, le dejaban amputado de pierna. Era una cosa así que uno miraba y era increíble. Los médicos decían, bueno, ella se va. Sí, el curundú, que es el amuleto. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que pasó? Que no murió. Y entonces,
Un día, la hija que vivía en otro lugar llegó y allí le comentan, ella va al hospital y su padre le susurra lo que él le decía a todos los médicos, ¿verdad? Susurrando nomás ya, porque ya ni siquiera estaba consciente. Él decía, pero no se vivir ese abogado, quítenme al abogado, que era el que estaba acá. Que él, fíjese la criatura murió ahogada, seguro, ¿no? No, el abogado se le dice al cuidador, al protector, en ese sentido. Y entonces, abogado. Y entonces, el tema era que los médicos, inclusive, que tampoco conocían de eso, todos jóvenes, decían, pues ¿quién es lo que fue el abogado cuando el término infeliz que tanto le jodió a este señor? Claro. Y la hija escucha eso y se acordó. Escuchó eso y se acordó. Entonces ella viene y le avisa a los médicos, no, eso no existe, eso. Bah. Le escuchó una enfermera, una de esas antiguas matronas, y le dice, vení mañana a la hora que se hace el cambio de guardia, yo te ayudo. Se fue, y nunca olvido que ella cuando me contaba me decía, no vas a creer, nosotros apenas, era una cosa insignificante lo que quedó del hueso. El huesito, la criatura. Y estamos hablando de... Se reabsorbe la piel y queda el huesito nomás. Así nomás, bueno, y lo que sí que le hacen un corte allí. Pero es profundo el corte. No, acá en esta parte del músculo, que acá está el hueso ya. Bueno, ella me dijo, no vas a creer, me dice, si pasó 10 segundos fue mucho, le sacamos eso y papá murió en eso. Él tenía tan fuertemente instalada esa sugestión de que no iba a morir, porque eso le hace inmortal, pues. Acá hay varios personajes, entre ellos recuerdo a un amigo, al profesor Aníbal Burgos, quien recopiló las historias del famoso Regino Vigo, que vivió en la zona de San Pedro del Paraná de Yutí, y que tenía la característica de un inmortal, le disparaban por todos lados, nunca moría. Hasta que finalmente fue a morir al Brasil, ya de viejo seguramente. Pero esas historias se cuentan. Y otro dato de lo que decía Neri con respecto al tema, la gente dice, Aní que nace, no vayas a llorar al angelito, porque la hipeponge ota, se van a humedecer las alas y no va a poder volar. Ay, no. Entonces no hay que llorar al angelito. Y quedó también un ñenga, que es el peor de todo, ¿verdad? O sea, no tener eso ya es, pero la miseria absoluta. El ñenga dice, Darecoy ni angelito de Sayopijangua, dice, no tengo ni siquiera una moneda para apretar los ojos de la criatura. El decir eso es el extremo. ¿Cómo lo vas a tener? Y yo suelo ser testigo, y seguramente mucha gente, hay gente que sale hacia el reducto y viene al cementerio de San Lorenzo, y la costumbre es que siempre se lo trae una especie de caravana. Entonces, por delante viene una corona de flores, por detrás viene la tapa del pequeño ataúd, siempre blanco. A partir del 7º año, hasta más o menos lo que se llama la mayoría de edad, el cajón es marrón. Y de allí en adelante es negro, ¿verdad? Y a ese que va después el ángel se le dice ángel lorus. Acá le decimos ángel loro, ángel lorus, ¿verdad? Y después ya es un muerto común y corriente, ¿verdad? Bueno, entonces detrás viene o la mamá, preferentemente, pues siempre la mamá, ahí es el papá que trae a la criatura en el ataúd en el brazo o le pone acaso de la cabeza. Se usa algo que se llama apiteriado, que es esa especie de ¿cómo que se llama? De bufanda o pañoleta, ¿verdad? Que se lía y se pone y sobre eso se trae el ataúd. Y viene caminando y la gente sale y le da al óvulo, le entrega una moneda, un billete. Y con eso después se va a hacer una especie de merienda con la criatura y se cubre algunos de los gastos que pueda haber por él. Y se le transporta, no hay, sí, claro, no hay el famoso novenario, no se hace. Por lo que dijo Nelly, alma pura, sin mancha de pecado original. Claro, el novenario pues para rezar por el descanso eterno y que sea recibido. Directo fue al cielo. No hay coche fúnebre, no hay llanto. Pero la Iglesia Católica no reconoce esto, ¿verdad? Sí reconoce, sí, es más, hay algo que muy pocas personas saben, que es de la época, que le ponen al muerto bajo el ataúd el agua así. El agua, pues, sí. Eso hasta ahora en las casas funerarias hacen. Sí, es verdad. Dicen que la gente, bueno, yo tuve la experiencia con mi padre, ¿verdad? Que momentos antes tiene sed, ¿verdad? La persona que va a fallecer, ¿verdad? Que tiene sed y entonces siempre pide agua.
y por eso la costumbre de poner allí. Y Yo lo pensé otro- que era porque el cuerpo como que se seca, entonces por eso el agua también se evapora. No es por eso, por estar, es porque el muerto también tiene dicen sed. eso. Claro. también escuchamos. Ahora, la cuestión también que dentro de todo eso, en la práctica también de tirarle aquí un puñado de tierra en el, Sí. ya al sepultarle. Y yo le he preguntado a tanta gente y todo el mundo siempre me dijo, estuve contigo hasta acá. Claro. Estuve contigo. Yo entiendo que eso es como un ritual de despedida, porque te entregan tierra y también una rosa. Sí, así mismo. O sea, que pregunté acá, o sea, estoy buscando en internet, porque yo tenía la misma de Claudia Mojara, que era por el tema de que se seca y demás. Y la mayor parte de los artículos dice que para que el muerto no tenga sed, porque cuando muere siempre tiene sed, y la idea es que cuando muera no pase por ese sentimiento. Pero bueno, son las 7 de la ¿Por qué mañana. tendrían sed? ¿Por qué tendrían sed? Es la costumbre, es más, Es lo que se dice. las monedas, si vos te pones a buscar, Eso ya de Grecia, de Roma, Sí, de Grecia, los arqueros que vos tenías que pagarle al arquero para cruzar la línea del inframundo, o sea, Sí, recuerdo es eso. parte de la Y en la cultura. película Troya, protagonizada por Yo le recomiendo la serie Caos, que habla de eso también, habla de esas costumbres, sí. Pero por último, para cerrar nomás el tema que así uno se curundú. queda colgado, ¿verdad? Escuchando. Hasta ahora se hace eso en Se Bogotá. hace muchísimo. En el interior del país. No, te cuides. Igual acá también, calladito, pues se hace. El curundú, por acá. Curundú. O sea, que recién teníamos una imagen en el pecho de alguien Sí, colgado. También. Pero ahí hay Este otra es un cosa, huesito. no, Esto esta es otra es cosa. otra Esta cosa. es Esto no otra quiero ver, cosa. Esto No, esto es el culto a San la Muerte, Sí, San la que Muerte. también es un santo que no es reconocido como No, es reconocido por la iglesia. Por la iglesia Ese también católica. santito Sí, lo claro. vecino. Así como que El Señor de la Buena Muerte. Sí, el Señor de la Buena Muerte, que supuestamente que si vos tenés eso, te da de todo. Es más, hay un oratorio Ajá. en Itá, y hay un médico ñaná muy conocido que le dicen el médico Colita, que es el que hace las fiestas y tiene un santuario del Señor de la Buena Muerte en esa zona. Colita se le dice. El médico Colita. le ¿Y dicen. cómo es, doctor Colita? No, médico Colita, sí, el médico ñaná. Médico Saé, Médico ñaná, no, Ay, médico... me da todo cosa. No, pero vos sabés que en serio que San la Pero Muerte... estamos hablando de No, la Pero realidad. es parte de la tradición paraguaya. pero- Cuando te vas y aprendes eso, vos te quedas sorprendido si no puede ser. Y cuando vas al interior, profesor, vos encontrás mucha gente que le rinde devoción a San la Muerte. San la Muerte, sí. Lo de Curundú yo creo que es algo más... Curundú es entonces el dedito, ¿verdad? El dedito de la En general, curundú es todo amuleto. 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 Que vos puedas usar. Allí, por ejemplo, la gente también tiene la costumbre, ¿cuántas veces habrá ocurrido eso? Que al pasar por cerca de esta cruce de camino, la gente le arranca un pedacito de La madera. Como que sí, esa astilla que tiene, y con eso hace una bolsita y pone acá. Otros le ponen hierba, ¿verdad? Y cuelgan, tienen. Los curundú, por ejemplo, son estas estampitas que uno guarda de San Cayetano, Claro, claro. que me va a traer la buena suerte. Es un poco en ese sentido, ¿verdad? Yo estoy pensando en prohibirle a una mamá que le llora a su bebé, me parece algo agarrado de los pelos. Sí, Pero era la cultura, Sí, pero sí. digo, imagínate, era la fiesta, vos se iban las serenatas, iban las ofrendas, era todo Mariachi, blanco. ¿verdad? Y Sí, cantándole al pero, bebecito. y la mamá cuidando el dedito del angelito, que Para que no le hagan. no, para que no le hagan nada. No, Perdón. ¿Qué sabe qué dice la gente de esto? No, Coincide, ¿verdad? pero perdón, si se le sacaba el dedito era una desgracia para la familia. Era. Claro, pero la mamá no quería, por ejemplo, sacarle el dedito a su bebé. No, pero No, la mamá ¿quién va a le- querer si era un la mamá angelito? le curable, Claro. Si era un angelito. Ah, Claro, el pero desafío- imagínate, vos sabes el dolor de no llorarle a tu hijo Que venga para alguien que no que se venga. mojen las alas de tu hijo. Imagínate lo Y de el desafío es cuidar el dedo de tu hijo porque cualquiera puede venir a arrancar el dedo. Exactamente. Insisto, por eso después se le comenzó, ahora sí se le pone a la gente, se cruzan los dedos de la mano. Sí. Y de esa manera ya no, porque al quedar al costado, allí pues era el que, mi pésame ya violentamente. Qué bárbaro. Bueno, parte de nuestra tradición. Sí, señor. Acaban de robar toda la poca inocencia que se le queda a uno La todavía en esta gente, vida. la gente incluso está mandando testimonio de personas con sana muerte, ¿verdad? Diciendo que le pidieron cosas, que... ¿Y qué le respondió? Que Pero responde, esa sí. la muerte viene de México, ¿no? No, acá al lado nosotros tenemos Formosa, Corrientes, Sí, acá Misión también. Después Argentina. era Gauchito Gil también que agarró toda la escena del Chaco Y argentino paraguayo. vos sabés que de Gauchito Gil hay una tradición. Yo conocí a un profesor que venía de Corrientes a dar clase a la Universidad Nacional de Itapúa. Y
dice que tenía la costumbre, salía solo, un trayecto largo, son casi 300 kilómetros, ¿verdad? Entonces él venía y dice que su vehículo, y cada vez que llegaba a donde había un nicho del Gauchito Gil, soltaba el acelerador y luego volvía a apretar. Y decía que en el momento que él apretaba era el Gauchito el que conducía el vehículo. Ah, mira. En cada lugar que él veía un puesto, o sea, un nicho, él soltaba el acelerador y volvía a apretar. Y allí ya era el Gauchito. ¿Y el Gauchito quién era? El Gauchito quién era, un maleo. Sí. O sea, si miramos la historia, el padre fue una persona despiadada. Sí. Y él tuvo, o sea, el hijo de él, del militar que persiguió al Gauchito y que lo mata al Gauchito, viene al momento que eso ocurrió, el hijo estaba pero gravísimo y muere la criatura, el hijo de este militar. ¿Y qué hace él? Como sabía de la fama del Gauchito, viene y al lugar donde lo había matado el Gauchito y toma una gota de su sangre. Y con eso va y le hace la señal de la cruz al hijo y volvió a vivir. Ah, mira, esa es la historia. Yo tuve la oportunidad de... hay ahí estoy viendo allí justamente de Gauchito. ¿Él es el Gauchito? Sí, no, el Gauchito que tiene ese. ¿Pero si no no, el que yo le iba a decir nomás, yo hice la traducción y, o sea, toda la parte de letras de la película que después se presentó acá, donde estaba Vicky Ramírez Yo y otra gente que se encargaba de la producción. Y había hecho, yo por allí me enteré de todo. El actor argentino que personifica a Gauchito Gil tenía unos parlamentos larguísimos en guaraní y era argentino y hablaba una maravilla, ¿verdad? Entonces, al final de la historia, yo nunca olvido de esa parte donde vienen y toman la sangre de ya el Gauchito muerto y llevan y con eso le hacen la señal de la cruz a la criatura fallecida y vuelve a vivir. Qué locura. Bueno.